Vegeta siempre se muestra como alguien superior, como si estuviera por encima de todos. Pero si uno mira su historia completa, aparece algo mucho más incómodo. Vegeta no lucha por ser el mejor, lucha para no sentirse menos. Y desde ahí, todo cambia, porque cada pelea deja de ser solo un combate y pasa a ser un intento constante por sostener una identidad que se rompe una y otra vez. Entender a Vegeta no es seguir sus victorias o derrotas, es entender por qué nunca puede dejar de pelear. Quédate, porque en este video vamos a analizar la psicología de Vegeta, desde su infancia hasta finales de Dragon Ball Z. Sin más que añadir, comencemos. La historia de Vegeta comienza en un contexto donde no existía la posibilidad de elegir quién ser, porque desde el momento en que nació, su vida ya estaba definida por un rol que no podía cuestionar. No fue criado como un niño, fue formado como un símbolo, como la representación de una raza que se concebía a sí misma como superior. Y esa forma de crianza tiene consecuencias profundas, porque no deja espacio para el desarrollo emocional. Su padre no lo valida como hijo, lo exige como heredero, lo observa desde la expectativa y no desde el vínculo, y cuando alguien crece bajo esa lógica, aprende muy rápido que su valor no está en lo que siente ni en lo que es, sino en lo que logra demostrar. En ese tipo de entorno, el afecto no es necesario, la cercanía no es importante, y lo único que realmente tiene peso es el rendimiento, la capacidad de imponerse sobre otros y la evidencia constante de que se está a la altura de lo que se espera. A esa estructura ya rígida se le suma la figura de Freezer, que introduce un elemento todavía más complejo, porque Vegeta no solo crece bajo la exigencia, crece también bajo sometimiento. Sabe que su raza fue destruida, sabe que su posición es en realidad la de un subordinado, pero no puede enfrentarlo porque no tiene el poder suficiente para hacerlo. Y esa experiencia instala una contradicción muy fuerte en su identidad. Por un lado, necesita sostener la idea de que es superior, pero por otro lado, vive bajo el dominio de alguien que constantemente le recuerda lo contrario. Y esa tensión no se resuelve de manera consciente. Se transforma en una forma de carácter donde la frialdad y el orgullo funcionan como una defensa permanente frente a cualquier señal de debilidad. Vegeta no se permite sentir miedo, no se permite dudar, no porque no experimente esas emociones, sino porque reconocerlas implicaría aceptar una posición que no puede tolerar. De esta forma, lo que se construye en él no es una seguridad real, sino una identidad rígida, sostenida sobre una base frágil, donde el orgullo no es solo una elección, sino una necesidad. No puede dejar de ser orgulloso, porque eso sería equivalente a perder todo lo que lo define. Y cuando alguien crece así, cada desafío que aparece no es solo una situación externa, es una amenaza directa a su identidad. Cuando Vegeta llega a la Tierra, lo hace con esa estructura completamente intacta, y por eso su presencia es tan impactante, porque no hay en él ningún tipo de duda visible. Se mueve con una seguridad absoluta, habla desde la superioridad y trata a todos como si fueran insignificantes. Pero esa actitud no es simplemente arrogancia, es la única forma en que puede sostener quien cree que es. La manera en que elimina a Nappa no responde a una reacción emocional, responde a una lógica donde el valor de otro depende exclusivamente de su utilidad.
Y en ese sistema no hay espacio para lealtad ni para el vínculo, porque esos elementos no cumplen ninguna función dentro de la estructura que Vegeta aprendió. Sin embargo, todo ese sistema comienza a resquebrajarse cuando aparece Goku. Y no porque Goku sea más violento o más estratégico, sino porque representa algo que Vegeta no puede integrar dentro de su forma de entender el mundo. Goku es un Saiyajin de clase baja, alguien que según todas las reglas que Vegeta conoce debería estar muy por debajo de él. Y aún así logra enfrentarlo, resistirlo y eventualmente superarlo. Y ese hecho introduce una contradicción que Vegeta no puede resolver. No se trata solo de perder una pelea, se trata de enfrentarse a la posibilidad de que las reglas que guiaron toda su vida no sean válidas. Y cuando eso ocurre, lo que se pone en juego no es solo su orgullo, es su identidad completa. La derrota contra Goku marca el primer gran quiebre interno de Vegeta, porque por primera vez experimenta la sensación de no ser suficiente frente a alguien, que según su propia lógica no debería haber representado una amenaza real. Esa experiencia no se procesa de forma consciente, no genera un cambio inmediato en su forma de actuar, pero deja instalada una duda que comienza a afectar todo lo que viene después. Porque a partir de ese momento, cada vez que Vegeta se enfrenta a alguien, ya no lo hace desde la certeza absoluta, lo hace desde la necesidad de confirmar que sigue siendo quien cree ser. En Namek, esa duda se transforma en urgencia, y eso se ve en cada una de sus decisiones, porque ya no actúa desde la seguridad, actúa desde la necesidad de asegurarse una posición que siente que puede perder en cualquier momento. Su objetivo de obtener la inmortalidad no es simplemente ambición, es una forma de eliminar la posibilidad de volver a sentirse vulnerable y de asegurarse de que nunca más va a estar en una posición donde alguien pueda superarlo de manera definitiva. Durante esta etapa, Vegeta se muestra más desconfiado, más estratégico, pero también más inestable, porque cada pequeño cambio en el entorno lo afecta más de lo que está dispuesto a admitir. El momento en que percibe el poder de Goku en Namek es particularmente revelador, porque no necesita verlo, no necesita enfrentarlo directamente para entender lo que está pasando. Y esa comprensión inmediata genera en él una reacción que va más allá de la rabia. Lo que aparece es una mezcla de frustración y desesperación, porque confirma algo que ya venía sintiendo, que no importa cuánto avance, siempre hay alguien que logra superarlo. Esa sensación no solo afecta su forma de actuar, afecta la forma en que se percibe a sí mismo, porque lo obliga a enfrentarse a una realidad que contradice todo lo que fue construido desde su infancia. Pero el punto más crítico de esta etapa llega con Freezer, porque ahí Vegeta no solo es derrotado, es completamente expuesto. Freezer no necesita esforzarse demasiado para mostrarle la distancia real que existe entre ellos, y en ese proceso destruye no solo su cuerpo, sino la imagen que Vegeta venía sosteniendo. Por primera vez, el orgullo no alcanza para sostener la situación, y lo que aparece es algo que había estado reprimido durante toda su vida: la desesperación de alguien que entiende que no puede cumplir con la única expectativa que tuvo siempre. Cuando Vegeta muere en Namek, lo hace en un estado completamente distinto al que tenía al inicio de la historia, porque ya no hay superioridad, ya no hay seguridad. Lo que hay es una sensación de fracaso que no tiene cómo resolver. Y ese momento es clave, porque marca el punto más bajo de su identidad, un lugar desde donde va a intentar reconstruirse, pero sin tener claro cómo hacerlo.
El regreso de Vegeta a la Tierra abre una etapa completamente distinta, porque por primera vez se encuentra en un contexto donde no hay una estructura clara que defina su lugar, y eso lo obliga a enfrentarse a algo para lo que nunca estuvo preparado: la ausencia de propósito. Ya no hay un enemigo que lo organice, no hay una jerarquía que lo posicione, no hay un rol que lo defina, y en ese vacío comienza a aparecer algo que hasta ese momento había estado oculto detrás del orgullo y la competencia constante. Su relación con Bulma y Trunks no surge desde una necesidad emocional, surge desde la circunstancia, y eso hace que al principio se mantenga distante, como si ese tipo de vínculo no formara parte de su mundo. Sin embargo, esa convivencia comienza a introducir algo nuevo en su vida, algo que no reemplaza su identidad anterior, pero que empieza a tensionarla. Vegeta sigue entrenando con la misma intensidad, sigue buscando poder, pero ahora existe un contexto donde no todo gira en torno a eso, y esa coexistencia genera un conflicto que no se resuelve fácilmente. Cuando alcanza el estado de Super Saiyajin, parece que por un momento recupera la estabilidad, como si finalmente había logrado cerrar la brecha que lo separaba de Goku. Pero esa sensación dura poco, porque la aparición de los androides vuelve a poner en evidencia que su identidad sigue dependiendo de algo que no logra controlar completamente. La derrota frente al androide 18 es especialmente significativa, porque no solo lo supera, lo hace sin esfuerzo, lo que rompe nuevamente la ilusión de control que Vegeta había construido. A partir de ese momento, su comportamiento se vuelve más obsesivo, más centrado en la necesidad de superar sus propios límites, pero también más desconectado de todo lo que tenga que ver con eso. La saga de Cell profundiza aún más este conflicto, porque le da momentos de poder que rápidamente se desmoronan, y en ese proceso, Vegeta vuelve a enfrentarse con la misma sensación que había intentado evitar, la de no ser suficiente. El momento en que permite que Cell alcance su forma perfecta es una de las decisiones más reveladoras de su psicología, porque no responde a la lógica del combate, responde a la necesidad de validación. Vegeta no quiere ganar de cualquier forma, necesita ganar de manera incuestionable, necesita demostrar que su poder está por encima de todo, y esa necesidad lo lleva a tomar una decisión que termina perjudicándolo. Cuando finalmente es derrotado, no solo pierde una pelea, pierde nuevamente la posibilidad de sostener la imagen que había construido. Y ese golpe se profundiza cuando ve que es Gohan quien logra lo que él no pudo, porque en ese momento se enfrenta a una realidad que ya no puede negar. Su lugar en el mundo no es el que él cree. Después de la derrota de Cell, Vegeta entra en una etapa más silenciosa, pero no por eso menos conflictiva, porque lo que cambia no es la intensidad de su mundo interno, sino la forma en que se expresa. Ya no hay estallidos constantes, ya no hay la misma necesidad de imponerse en cada momento, pero eso no significa que el conflicto haya desaparecido. Al contrario, se vuelve más profundo porque deja de canalizarse únicamente a través del combate. Su vida en la Tierra continúa, su relación con Bulma y con Trunks se vuelve más estable, pero sigue existiendo una distancia emocional que muestra que ese vínculo no reemplaza completamente la estructura que definió su identidad durante tanto tiempo. El anuncio del regreso de Goku reactiva todo lo que parecía haberse calmado, porque vuelve a aparecer esa necesidad de medirse, de compararse, de confirmar si realmente logró cerrar la distancia que siempre sintió. Ese encuentro no es solo una pelea pendiente, es una oportunidad para redefinir su lugar. Y es en ese contexto donde toma la decisión de dejarse controlar por Babidi. Esta elección es fundamental,
Porque no ocurre desde la manipulación, ocurre desde la conciencia, desde el reconocimiento de que necesita volver a un estado anterior para poder enfrentarse a lo que considera su verdadero desafío. La transformación en Majin Vegeta no es solo una pérdida de control, es un intento de recuperar una versión de sí mismo donde no existía el conflicto interno, donde todo era más claro, más directo, más coherente con la lógica que lo formó. Sin embargo, durante su enfrentamiento con Goku, queda en evidencia que ese retorno no es completo, porque aunque intenta sostener esa identidad, hay elementos de su experiencia en la Tierra que ya no pueden ser eliminados. Y esa tensión se hace cada vez más evidente hasta llegar a un punto donde ya no puede sostener ambas cosas al mismo tiempo. El sacrificio frente a Majin Buu representa el momento más significativo de toda su historia, porque rompe con la lógica que había guiado todas sus decisiones anteriores. No actúa desde la necesidad de demostrar poder, no actúa desde el orgullo, actúa desde el reconocimiento de que hay algo más que vale la pena proteger. Y esa decisión no elimina su identidad anterior, pero la transforma, porque introduce un elemento que hasta ese momento no había tenido peso en su forma de actuar. Cuando regresa para la batalla final, Vegeta ya no necesita demostrar que es el mejor, y eso se refleja en su forma de enfrentar a Kid Buu, donde su objetivo no es superar a Goku, sino colaborar con él para lograr un resultado que va más allá de la competencia. El momento en que reconoce que Goku es el número uno no es una derrota simbólica, es la aceptación de una realidad que ya no amenaza su identidad. Porque su valor dejó de depender exclusivamente de esa comparación. La historia de Vegeta no es la de un villano que se vuelve héroe, es la de alguien que pasa toda su vida intentando sostener una identidad que fue construida sobre una base extremadamente frágil, donde el valor personal estaba completamente ligado al poder, y cualquier forma de derrota representaba una amenaza directa a su existencia. Lo que hace interesante su recorrido no es que cambie de un punto a otro, sino la forma en que ese cambio ocurre, lleno de contradicciones, de retrocesos y de intentos constantes por volver a una versión anterior que ya no logra sostenerse de la misma manera. Desde una mirada más crítica, Vegeta representa algo que va más allá del personaje, porque muestra lo que ocurre cuando alguien construye su identidad únicamente a partir de la comparación y la superioridad, donde el otro deja de ser un sujeto y se transforma en una referencia constante que define el propio valor. En ese tipo de estructura nunca hay estabilidad, porque siempre existe la posibilidad de que aparezca alguien que rompa esa lógica, y cuando eso ocurre, la identidad completa entra en crisis. Lo que Vegeta vive a lo largo de su historia es precisamente ese proceso, una repetición constante de intentos por reafirmarse que terminan en nuevas rupturas, obligándolo a enfrentarse una y otra vez con la misma pregunta que nunca logra responder del todo. Lo más interesante es que su cambio no ocurre cuando se vuelve más fuerte. Ocurre cuando deja de necesitar ser el más fuerte para ser validado. Y ese proceso no elimina su orgullo, no lo transforma en alguien completamente distinto, sino que lo reubica dentro de una estructura más amplia, donde ya no tiene que sostenerlo todo por sí solo. En ese sentido, Vegeta no deja de ser quien es, pero deja de depender exclusivamente de esa identidad para existir. Y es ahí donde su historia deja de ser solo una narrativa de combate y se convierte en algo mucho más cercano a una experiencia humana, donde el verdadero conflicto no está en el otro, sino en la forma en que uno se define a sí mismo.
Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si el mismo te gustó, dale like, suscríbete y déjame tu opinión en la sección de comentarios. Esto fue Psique Maligna y espero verte en un próximo video. Hasta luego.